Ya, sí. Ahora sí, ya al menos somos 10 al menos. Espero que estén muy bien para quienes se hayan incorporado recientemente. Espero que estén bien. Tuvimos una linda lluvia anoche. Y bueno, chicos, estábamos comentando hace un rato que estuvieron muy buenos los resultados de los certámenes. Creo que no hay rojos, y si hay rojos es muy morado, ¿ya? Es casi azul. Así que felicitaciones al curso, porque les fue bastante bien. Conforme a estos buenos resultados, que la tercera evaluación va a ser la misma modalidad, ¿ya? Verdaderos y falsos, así tal cual, no tienen que justificar, sino solamente colocar verdadero y falso y 20 preguntas. Y lógicamente entra desde lo que vamos el día de hoy en adelante. Ya, así que muy bien con eso. Sin perjuicio de ello, la idea es que ahora nosotros podamos revisar la prueba. ¿Me confirman si se les ve bien? Sí, profe, se ve bien. Ya, pero lo voy a achicar un Sí, poco. se ve bien. Gracias, que ahí sí se ve mejor, yo creo. Ya, entonces nuestro certamen número 2. Sí, profesora, sí se ve. Gracias. La primera pregunta, yo no sé en qué orden les aparece a ustedes, porque supuestamente les tiene que aparecer desordenadas las preguntas, ¿ya? Porque es azar. El principio de subsidiariedad solo contempla que el Estado debe desarrollar actividades esenciales para el bien común y que los particulares no quieren o no pueden realizarlo. ¿Verdadero o falso? Falso. Era falsa porque había una clasificación donde el Estado intervenía y la otra no intervenía. ¿No es cierto? Exacto, había una faz positiva y una faz negativa, ¿ya? Y aquí lo importante es que se fijaron en la palabra solo contempla. Ya, vámonos a la pregunta número 2. El capítulo de las bases de la institucionalidad es esencial para desarrollar una adecuada interpretación constitucional. ¿Verdadero? ¿Ya? De hecho se llama base de la institucionalidad porque permite, en estricto rigor, interpretar las normas que contiene la Constitución. El Tribunal Constitucional ha establecido que los tratados internacionales con incidencia constitucional tienen jerarquía constitucional. ¿Por qué es falsa? Porque tienen jerarquía supraconstitucional. No, Ah, No, es no. Ay, jerarquía legal, ¿no? legal, tal cual. legal, ¿verdad? No, me equivoqué. Sí, el Tribunal Constitucional decía que tenía jerarquía legal. ¿Y por qué? Porque se sometían al mismo procedimiento de formación de una ley. Ya, número 4. Sí, número 4. Del artículo primero, inciso primero de la Constitución Política de la República, es posible deducir que el constituyente adopta la teoría jus positivista. Súper falso. ¿Por qué? El ayuno naturalista. Era la IUS naturalista. Es naturalista, tal cual, y por eso nosotros en el fondo tenemos el sistema de derechos fundamentales que tenemos. 5. Es posible encontrar solo como conducta contraria a la dignidad de los actos de discriminación, es posible encontrar solo como conducta contraria a la dignidad los actos de discriminación arbitraria. Falsa. ¿Por qué? ¿Qué más faltaba aquí? Porque faltaba la tortura, si no me equivoco. Eso mismo, los actos de tortura. Muy bien. 6. Una manifestación concreta de la libertad es el derecho a la propiedad. Más que verdadero. Ya aquí estaba textual. En el fondo era el derecho, acuérdense que el derecho a la propiedad se basa en el principio de libertad para adquirir ciertos bienes y servicios. 7. El hombre merece un trato digno, entre otras razones porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Verdadero. ¿Y por qué verdadero? Principalmente porque se acoge una teoría jus naturalista. Aquí alguien me preguntó, me mandó un correo, profesora, me salió falso. Yo le revisé la prueba, no sé si es alguien que está conectado ahora, le revisé la prueba y efectivamente le salía verdadero en el sistema, a lo mejor se equivocó en revisarla. 8. Esta también provocó cierta controversia. El constituyente de 1980 plasmó el concepto de familia con la intención de solo referirse a las establecidas en el matrimonio con hijos. ¿Por qué es verdadera? ¿O por qué alguien podría justificar que es falsa? Era porque la Constitución en un inicio
Ujú, plasmó que la familia ujú, era solamente el matrimonio establecido por un hombre, mujer y hijos, y que claro. con el tiempo Ujú, la Constitución fue modificándose tal cual. Esa era la en razón. ese concepto. Ahora nosotros podemos entender que el concepto de familia es el concepto de familia cualquier forma, ¿ya? Mientras se considere familia. Y así lo plasma, por ejemplo, Humberto Nogueira. Pero el constituyente de 1980 lo hizo con la finalidad de matrimonio con hijos. 9. Una norma constitucional que se relaciona con la protección a la familia es el artículo 19, número 5 de la misma Carta Fundamental, totalmente verdadero. Bastaba solamente con abrir la Constitución y ver de qué se trataba. 10. El Estado solo reconoce y ampara la adecuada autonomía de los grupos intermedios. Falso. ¿Por qué falso? Porque también los reconoce y tiene que garantizar. Esa palabra faltaba. Bien, Catalina. Faltaba garantizar. También tiene que garantizarlo. Los reconoce, los ampara y los garantiza. Son 3 palabras. 11. La libertad va ineludiblemente unida al concepto de responsabilidad. Claramente que sí. De hecho, yo les ponía el caso de la niña de Piratas del Caribe, que era una niña menor que trataba de jugar a los piratas y acuchillaba a su hermano. ¿Ya? No tiene responsabilidad. O sea, ¿por qué? Porque básicamente, más bien, su libertad no va relacionada con la responsabilidad, porque se considera inimputable. ¿Ya? Entonces aquí siempre hay que ver unido el concepto de libertad con responsabilidad. 12. Solo los seres humanos somos libres. Solo los hombres estamos en condiciones de elegir libremente. Claramente que sí, nosotros lo hablamos a propósito de los animales. ¿Ya? Nosotros tenemos raciocinio, tenemos otras virtudes que nos permiten separarnos de, si bien todos somos animales, pero nos permite diferenciarnos de los otros. En virtud de la igualdad no se pueden realizar discriminaciones. Totalmente falso. Si discriminar uno puede elegir el lado de vainilla en vez del lado de chocolate. ¿Ya? Lo que no puede hacer es realizar discriminaciones arbitrarias. ¿Ya? Esa era la palabra que faltaba, discriminaciones arbitrarias. 14. Si una persona es atacada en su dignidad, la pierde en manos de su agresor. Totalmente falso. Incluso nosotros decíamos que aumentaba la dignidad, ahí resplandecía la dignidad por el trato injusto que podría recibir. 15. La familia es el centro primordial, básico y principio de la sociedad en su globalidad, desde donde emana y nutre la estructura social. Verdadero, porque nosotros encontramos incluso la misma Constitución expresamente le dice que la familia es el núcleo esencial de la sociedad. 16. Uno de los mecanismos idóneos para la defensa de los grupos intermedios es la acción de inconstitucionalidad. Tal cual. Era uno de los medios, también teníamos la acción de protección, la acción de amparo, y la acción de inconstitucionalidad también es otra forma de amparar a los grupos intermedios que se presenta ante el Tribunal Constitucional. 17. Las fuentes del derecho internacional corresponden a todas aquellas que no emanan de la voluntad unilateral de cada Estado. Verdadero, totalmente. ¿Por qué? Porque tiene que ser de la voluntad bilateral de los Estados. De ahí debe emanar esta fuente del derecho internacional. 18. Del vocablo nacen, del artículo 1 de la Carta Fundamental, que solo la libertad y la igualdad son inherentes al ser humano y por tanto ellas no emanan de la autoridad estatal. Es falso. ¿Y por qué es falso? Porque ¿qué falta allí? Falta la dignidad. La dignidad, ¿no es cierto? Nos falta la dignidad. Nosotros vimos que eran 3 principios fundamentales que podían derivar del artículo 1, inciso 1 sobre todo. 19. La libertad humana no es perfecta. El derecho debe regularla. Verdadero. Esto uno mismo lo repasa en Introducción al Derecho. De eso se trata principalmente. 20. Una manifestación de la dignidad es que se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Claro, porque aquí no dice solo es una manifestación de la dignidad la prohibición de todo apremio ilegítimo, sino que es una de ellas. Ya la dignidad se puede manifestar de muchas formas. Así que, bueno, la prueba no estaba muy difícil, estaba bastante fácil, les fue bastante bien. Como les digo, me acuerdo que Helen, Catalina tuvieron 6-7, Fabiana, también a usted le fue bien, ¿no es cierto? Sí, profe, igual me sé que un 6-7.
¿Ven? Yo tengo buena memoria. Súper, es bastante buena. Profe, ¿Mm? ¿y sabe cuál más o menos era la pregunta que casi todos tuvimos mala de las verdaderas y falsas? Es la de la ¿Como en Constitución. promedio? Sí, pues la Constitución de 1980. Del Ah, concepto esa de era. familia. Esa fue. Y me No, extraña. yo no. Qué Yo bueno. me equivoqué en la donde faltaba la dignidad, me parece que era la número 15 que revisó, Claro. porque primero la había puesto falsa y después me confundí y entré en pánico y empecé a leerla y la puse verdadera, pero Ah, la había puesto falsa y después la cambié. ujú. Y en la Constitución de 1980, al principio, la fecha, leer que ahí decía 1980 me confundió. Mire, Ya, una confusión tonta, po. claro, porque esa era Pero después la empecé a excepción. analizar y yo dije, acá se está refiriendo a la Constitución, po. Y Claro. yo estudié que la Constitución cuando se creó el concepto de familia basado entre hombre, mujer y hijos. Entonces es verdadera. Pero la fecha es que leer el 1980 me había confundido. Y yo lo puse pensando que les iba a clarificar que era en 1980, porque el constituyente todavía lo reconocemos hasta la actualidad. La Sí, pues por diferencia eso es le digo. que el del 980 era el que decía, no, el concepto de familia es solamente el matrimonio. Pero yo igual la tuve buena. Sí, lo que pasa es que le dediqué minutos a cada pregunta, pero la que me equivoqué fue la otra, la que faltaba la dignidad. Pero la había puesto buena y yo no sé por qué la cambié al último, así como que, la voy a cambiar. No, pero súper bien, chicos. De verdad, felicitaciones porque los resultados estuvieron muy buenos y debido a ello era una prueba práctica, ¿ya? Tampoco servía llegar y copiar. Había como que leer, haber estudiado, haber participado en clase y ustedes, la mayoría participa bastante y este curso es muy grato hacer clase. Así que como les digo, estuvieron bastante bien, muchos azules, así que eso es lo importante. Bueno, y que aprendan, lógicamente. Sí, otra cosa, según yo, no estoy segura si alguien me ratifica, nosotros terminamos de ver lo que era principio de subsidiariedad, según yo. Sí, estoy casi segura porque me acuerdo que hice la prueba y la hice hasta ahí. Sí, sí, hasta Sí, ahí quedamos. profe, sí. Ya, súper bien. El negativo y el positivo vimos. Perfecto. Entonces ahora nos toca ver el cuarto punteo que tenemos aquí. Gracias, Joaquín. Ya, nos toca ver, terminamos con eso el principio de subsidiariedad y nos toca ver ahora el cuarto punto, a ver, 1, 2, 3, sí, cuarto. Cuarto punto sobre la concepción instrumentalista del Estado y el bien común. Y ¿Ya? desde ahí comenzaría para la prueba. Ahora comienzo para la prueba. Estoy grabando, igual les voy a subir la clase, sobre todo para quienes no pudieron conectarse. Yo entiendo que muchas veces se cae el internet, el cable, todo cuando llueve. Así que no hay problema y después la reviso. Bueno, y agradecía también de ustedes que están conectados, ¿ya? Porque pues puedo hacer la clase sola. Aunque he grabado clases sola, ¿eh? Para respetarlo, me ha tocado grabar clases sola. Profe, ¿en serio? Sí, ha sido triste, pero bueno, hay que acomodarse a las circunstancias, porque yo entiendo que de repente la conexión no es buena, justo ocurrió algo, no aquí, no en esta universidad, en otra, pero bueno, es lo que hay, pues hay que acomodarse. Y lo importante es que ustedes tengan acceso a la clase y se pueda grabar. Bueno, la concepción instrumentalista del Estado y el bien común. Recuerden que nosotros todavía estamos estudiando lo que es bases de la institucionalidad y estamos en el capítulo primero de la Constitución, artículo primero principalmente, ¿ya? En eso estamos, en el artículo primero. Y el artículo primero, voy a retroceder aquí un poquito, volvamos a leerlo. ¿Alguien lo quiere leer? Yo, profesora. Ya, adelante. Ya. Artículo primero. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común.
para la cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, ahí para contextualizarnos y estamos ya concentrados en la materia. Ya, vamos a ver aquí, entonces, ¿de qué se trata la concepción instrumentalista del Estado y el bien común? La importancia aquí de esta norma radica en la consagración a nivel constitucional de una concepción instrumentalista del Estado, ¿ya? Entonces miren aquí lo curioso que vamos a hacer, porque aquí nosotros vamos a ver el Estado como un instrumento. Fíjense aquí, y es bastante curioso, sobre todo por lo que uno estudia en teoría política, donde precisamente no ve al Estado muchas veces como un instrumento, pero aquí sí, y aquí lo vemos que está plasmado en la Constitución, de hecho, que nosotros veamos al Estado como un instrumento. Es decir, aquí nuestro constituyente entiende que el Estado no es un fin en sí mismo, ¿ya? Sino es un instrumento que se encuentra al servicio de los seres humanos, ¿ya? Está al servicio de la persona humana. Esa es la función que cumple el Estado. Y dado lo anterior, el esfuerzo de los órganos del Estado y de la sociedad en general no debe estar encaminado al engrandecimiento del Estado, sino en la búsqueda del mayor despliegue humano posible, que es el bien común, ¿ya? Entonces, vuelvo a recapitular. Aquí tenemos al Estado, que es un instrumento, ¿ya? Y el Estado como instrumento está al servicio de la persona humana. Por tanto, el Estado no es el fin en sí mismo, sino que es un instrumento para alcanzar una finalidad, que es el bien común, ¿ya? Eso es muy importante. Bueno, la finalidad del Estado, entonces, como les digo, ya, y aquí voy a hacer una reparación también de lo que les acabo de decir, porque yo les dije que la finalidad es el bien común, ¿ya? Pero si nosotros leemos bien la Carta Fundamental, perdón, me pasé, la finalidad no es el bien común. ¿Cuál es la finalidad de acuerdo al inciso 3º? ¿Y su finalidad qué dice? Promover el bien común, dice. Promover el bien común. Muy bien, ¿no es cierto? Es promover el bien común. Entonces, la finalidad del Estado de Chile, ¿cuál es? Promover el bien común. Así que eso es muy importante. No es solamente alcanzar el bien común, sino que promoverlo. Y ahí, bueno, también se nos forma un conflicto respecto a si es una obligación de medio o una obligación de resultado. Bueno, ustedes van a ver en Derecho Civil, sobre todo en el curso de obligaciones, que me da la impresión que no lo tienen, que ahora deben estar en bienes. En el curso de obligaciones uno ve la clasificación de las obligaciones, y una de ellas es la clasificación de las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado. Las obligaciones de resultado son aquellas en que yo me comprometo a lograr una finalidad. En cambio, la obligación de medio es aquella en la que yo me comprometo a efectuar el mejor despliegue posible. Por ejemplo, un médico tendrá una obligación de medio o de resultado. De De resultados. Un médico será de medio o de resultado. De medio. De medio, ¿cierto? Porque no podemos... Claro, perdón, no escuché bien. No se puede cumplir. Ya, no se escucha bien, Natalia, creo que. Bueno, es de medio, ¿ya? Al igual que los abogados, ¿qué obligación tienen? Ya, al llevar un juicio, de medio de resultado, de medio. Nosotros no le podemos asegurar al cliente que vamos a ganar el juicio, sino que sí vamos a realizar la mayor diligencia y despliegue posible para alcanzar un buen resultado, eso sí.
pero es distinto, por ejemplo, cuando usted contrata, supongamos ahora, contrata Rappi para que le traiga una hamburguesa al McDonald's, ahí es una obligación de resultado. ¿Por qué? Porque me tiene que traer la hamburguesa a mi domicilio, ¿ya? Entonces, eso es importante tener en consideración esa distinción entre obligaciones de medio y resultado, porque dependiendo de ello también es como nosotros vamos a poder clasificar cuál es esta obligación de promover el bien común. ¿Será una obligación de medio o de resultado? ¿Ya? Entonces, lógicamente, aquí en la palabra promover el bien común, al parecer, no es ya una obligación de resultado, sino una obligación de medio. Entonces, por tanto, el Estado lo que tiene que hacer es desplegar toda su mayor contingencia para poder lograr promover el bien común. ¿Y en qué consiste promover el bien común? Que esa es la pregunta del millón. Y este consiste simplemente en la creación de oportunidades que permitan a cada miembro de nuestra sociedad, en base a su esfuerzo y capacidad, lograr su mayor despliegue material y espiritual posible. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, ¿en qué consiste promover el bien común? En simplemente crear oportunidades que permitan a cada miembro de nuestra sociedad, en base a su esfuerzo y capacidad, lograr su mayor despliegue material y espiritual posible. ¿Ya? Eso es muy importante. Es por ello que la Constitución prescribe que la misión de promover el bien común del Estado debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización material y espiritual posible. Entonces ahí uno tiende a preguntarse, ya, promoción material puede ser, sí, pero promoción espiritual, ¿la promoverá? Aquí es confuso el concepto que utiliza el constituyente, ¿ya? Porque habla de una realización material, se refiere principalmente a obtener los recursos necesarios para llevar una vida digna, pero espiritual posible, vemos que, sobre todo a propósito ahora de la pandemia, vemos graves complicaciones psicológicas en personas, mucho estrés. Por ejemplo, padres que antes contaban con el jardín infantil, por ejemplo, ahora tienen que lidiar trabajo, estudios muchas veces también, y también mantener una casa, y tener más encima los hijos ahí mismo mientras realizan sus actividades. Entonces, claro, ¿en qué contribuye el Estado a alcanzar esa realización espiritual posible? Porque lo espiritual allí en el fondo denota paz interior, ¿ya? No es felicidad ni nada por el estilo, sino encontrar la paz, encontrar un centro en el cual uno se mantenga estable. Imagínense a lo que se compromete el Estado. Es algo bastante ambicioso, ¿ya? Es bastante ambicioso. Por ejemplo, podríamos encontrar ciertas actividades, por ejemplo, las municipalidades, ¿qué es lo que hacen? Las municipalidades son órganos descentralizados del Estado, pero que promueven, por ejemplo, clases deportivas online, ¿ya? Y de esa forma la gente puede optar a disfrutar, a distraerse un poco. Ahí vemos nosotros, por ejemplo, un esfuerzo en el ámbito espiritual. Recordemos, por último, que si bien el Estado debe contribuir al bien común, esta no es una labor exclusiva de él, ¿ya? Si bien es bastante ambicioso, yo les decía, el Estado, pero no es una misión única de él, puesto que los particulares y sus grupos intermedios también les corresponde una importante cuota de responsabilidad en el logro de este fin. Entonces nosotros mismos también somos responsables de alcanzarlo, y también los grupos intermedios, ¿ya? ¿Qué aportan los grupos intermedios para que alcancemos la promoción del bien común como sociedad? ¿O qué aporto yo como persona natural para que nosotros alcancemos este bien común? De esta manera se justifica, por tanto, plenamente que nuestro constituyente contemple la posibilidad de que la propiedad se encuentre sujeta a las limitaciones y obligaciones que deriven de la función social. Miren, ustedes van a ver ahora en el segundo semestre el curso de Derecho Fundamental. Y ahí nosotros, no sé si lo voy a hacer yo, bueno, la profesora Paula siempre lo hace. Y es probable que a lo mejor la acompañe este año.
porque yo lo hago en el vespertino. ¿Qué pasa con este curso? Ustedes van a estudiar en el artículo 19, número 24, que es el derecho a la propiedad, más bien el derecho de propiedad, que está contemplado en la Carta Fundamental. Lo que se pretende hacer aquí es establecer el derecho de propiedad, pero con ciertas limitaciones. Y una de estas limitaciones nosotros encontramos que es la función social. ¿Ya? Y la función social tiene varios conceptos que se va a ver ahí en su momento, pero en el fondo la función social apunta a promover el bien común. Y por tanto, si es que yo puedo promover el bien común, yo por tanto podría limitar el derecho a la propiedad. ¿Ya? Es un juego bastante extraño, pero se hace. ¿Sí? Alguien habló. Profesor, no sé quién habló, pero ¿podría repetir eso? Sí, me quedo medio confuso. Sí. En el artículo 19, número 24 de la Constitución, nosotros encontramos el derecho de propiedad, ¿ya? Y en el fondo se garantiza, se establece y se reconoce el derecho de propiedad, pero también el constituyente establece ciertas limitaciones. Y una de esas limitaciones es la función social, ¿ya? Y nosotros van a ver ustedes más adelante que la función social, una de las formas de establecer como límite al derecho de propiedad es promover el bien común. Entonces, si yo encuentro una actividad en la cual yo puedo promover el bien común, buscando la realización material o espiritual de la comunidad, yo podría limitar el derecho de propiedad. Por ejemplo, se los pongo en un caso práctico. Yo tengo, no sé, una persona tiene un terreno y en ese terreno, por ejemplo, con un pedacito extra, yo podría establecer una cancha de fútbol. ¿Ya? Y pues, supongamos que el Estado quiere establecer una cancha de fútbol, pero necesitamos un pedacito del terreno de una persona en particular. Entonces, ¿qué hace el Estado? Expropia esa parte del terreno, le paga lo que corresponde y en virtud de la función social puede tener ese terreno para el fondo, para esta finalidad de promover el bien común, que sería, por ejemplo, realizar actividades deportivas. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo se relaciona la función social principalmente con promover el bien común. Profe, tengo una consulta Sí. con respecto a la expropiación. ¿La expropiación solamente solamente tiene la facultad el presidente para expropiar o lo puede hacer el Poder Legislativo? Solamente el Ejecutivo, ¿ya? Pero, ojo que es por ley. Recuerden que la expropiación es una ley que tiene, y generalmente lo hacen por los ministerios, sobre todo por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Ya? Okay, profe. ¿Qué se desempeña a hacer? Es un buen nicho, chicos, es un buen nicho aprender sobre el juicio de expropiación y todo. Miren, son poca gente que conoce la interna, pero no son difíciles de manejar y muchas veces a uno le va bien. Entonces lo que hacen algunos estudios de abogados es que, por ejemplo, ven el diario, ven cuando van a expropiar algún terreno, y ellos se adelantan, le llevan una carta a la persona diciéndole, ¿sabe qué? Le van a expropiar su terreno, si quiere yo lo ayudo judicialmente. Y ahí ganan sus clientes. Es un buen nicho. A menos que claramente porque se publica en el diario cuando expropian, y la gente por lo general no revisa el diario. Entonces, muchas veces se enteran de esa forma que van a ser expropiados, ¿ya? Sí, y ahí Francisca también nos aporta y nos señala que, por ejemplo, la expropiación de terrenos para carreteras, también, claramente. Pero ahí, lógicamente, es un buen ejemplo también. En Valparaíso hace poco estaban expropiando porque iban a hacer una carretera, pero al final no sé qué ocurrió, que limitaron la proporción de la expropiación. Bueno, y para expropiar, lógicamente, se requieren varios requisitos, pero con eso no nos vayamos por ahí porque lo vamos a ver en detalle lo más probable el próximo semestre. Bueno, otra pregunta que aquí también nos podríamos hacer, ¿existen limitaciones a la búsqueda del bien común? Y la verdad es que sí, ¿ya? Sí, existen limitaciones a la búsqueda del bien común. ¿Y cuáles son esas limitaciones a la búsqueda del bien común? Los derechos fundamentales. ¿Ya? Los derechos fundamentales son un límite a la búsqueda del bien común. ¿Por qué? Porque la búsqueda del bien común debe hacerse con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece. ¿Ya? Con pleno respeto.
Entonces ustedes me podrían decir, ya, pero ¿qué ocurre con el derecho a la propiedad? También es un derecho fundamental. De hecho, está consagrado en el 19, número 24. Sí, estamos claros. Pero en virtud de la función social, esa es una excepción donde se puede limitar el derecho a la propiedad. Y lo contempla la misma Carta Fundamental. Pero respecto de los otros derechos, en los cuales nosotros no encontramos limitaciones por el propio constituyente, lógicamente que si vamos a promover el bien común, debe ser con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece. Bueno, vámonos entonces ahora al último puntito, que es los deberes del Estado. ¿Ya? Imagínense, todavía seguimos en el artículo número 1. Ya, los deberes del Estado. Los deberes del Estado que enuncia el inciso 5 del artículo 1 no son los únicos. ¿Ya? Esto, chicos, bien claro. Lo voy a leer. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho a las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Entonces, nosotros ya podemos decir que estos deberes no son los únicos, ¿ya? No son los únicos. Es decir, aquí no estamos frente a una enumeración taxativa. A diferencia, ¿por qué? ¿Por qué? Más que diferencia. ¿Dónde podríamos encontrar otros deberes? En el inciso 2 del artículo 5, donde se establece que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. ¿Ya? Ahí encontramos un claro ejemplo, precisamente de otro deber que no está consagrado en este último inciso. Entonces, hay que tener en consideración que no son los únicos. ¿Dónde más encontramos? En la parte final, por ejemplo, del inciso 1 del artículo 6 de la Constitución, se señala que es deber de los órganos del Estado garantizar el orden institucional de la República. Bien, ahí tenemos otro deber. En el numeral 8 del artículo 19 también tenemos otro deber, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, e impone al Estado el velar para que este derecho no se vea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Y así en la misma Carta Fundamental nosotros podemos encontrar distintos casos o ejemplos precisamente de lo que son los deberes del Estado. ¿Ya? Entonces, desde ya podemos decir que no es taxativo el inciso 5 del artículo 1. En consecuencia, son deberes del Estado, de acuerdo a esta norma, el artículo 1. Primero, resguardar la seguridad nacional. Segundo, dar protección a la población. Tercero, dar protección a la familia y propender al fortalecimiento de esta. Cuarto, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación. Y quinto, asegurar el derecho a las personas a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional. En cuanto... Profesora, ¿Sí? disculpe, ¿lo podría repetir una última vez? Estoy solamente diseccionando el inciso 5 del artículo 1. Pero se Ya. lo vuelvo a repetir. Son cinco deberes que nosotros vemos ahí, pero que no son taxativos. Encontramos más en la Carta Fundamental. El primero es resguardar la seguridad nacional. En segundo lugar es dar protección a la población. En tercer lugar es dar protección a la familia y propender al fortalecimiento de esta. Cuarto es promover la integración armónica de todos los sectores de la nación. Y quinto, asegurar el derecho de las personas a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional. ¿Ya? Ahí están todos. Gracias. Veamos aquí uno en específico. En cuanto a la seguridad nacional, que es el primero que nosotros vemos en el inciso 5, en el Decreto Supremo 261 del Ministerio de la Defensa Nacional, de 15 de diciembre de 1960, se señala lo siguiente, que es importante tenerlo en consideración. Vuelvo a repetir, Decreto Supremo 261 del Ministerio de Defensa Nacional, del 15 de diciembre de 1960.
se señala que se entenderá por seguridad nacional toda acción encaminada a procurar la preservación del orden jurídico institucional del país, de modo que asegure el libre ejercicio de la soberanía de la nación, en el interior como en el exterior, con arreglo a las disposiciones establecidas, a la Constitución Política del Estado, a la ley de la República y a las normas de derecho internacional según corresponda. ¿Ya? Decreto 261 del Ministerio de Defensa Nacional del 15 de diciembre de 1960. La seguridad nacional implica una situación de orden y paz interna y externa que permite, lógicamente, a los órganos del Estado, como a toda persona, institución o grupo, desarrollar actividades encaminadas al bien común. Entonces, la seguridad del Estado, nosotros lo podemos deducir a partir de la norma que hemos leído, que lo que hace es permitir promover el bien común, que esa es la finalidad del Estado. ¿Para qué aseguramos? Porque en el fondo hay seguridad nacional, porque la seguridad nacional va a permitir que nosotros podamos promover el bien común, el Estado. ¿Ya? Por ejemplo, ahora a propósito de la pandemia, ¿por qué están los militares, los carabineros en las calles? ¿Por qué están fiscalizando a propósito del toque de queda? ¿Porque hay que hacerlo? No, porque tienen en su deber la seguridad nacional. Y esa seguridad nacional se logra, lógicamente, con el objetivo de propender al bien común. ¿Y cómo vamos a propender al bien común? Por ejemplo, luchando contra la pandemia. Entonces ellos tienen que fiscalizar precisamente que las personas lleven a cabo las cuarentenas decretadas o los toques de queda decretados a nivel nacional. Entonces ese es el objetivo, es el propósito que muchas veces la gente no lo dimensiona. Propender al bien común. ¿Y cuál es el bien común? Que se acabe este virus, que bajar la curva. Eso es lo que se está tratando de hacer y cuál es el objetivo final precisamente de decretar estas cuarentenas. El segundo deber del Estado que nosotros podemos encontrar en esta norma, el inciso 5º, artículo 1, es el deber de dar protección a la población. La palabra población la debemos entender en un sentido amplio, ¿ya? Y vale, en el fondo se refiere a población a todas las personas naturales que se encuentran en el territorio de la República en un momento determinado, sin importar si son nacionales o extranjeros, con residencia definitiva o simplemente transeúntes. En resumen, en este deber cumplen un rol fundamental también Carabineros, Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, ¿ya? Aquí, sobre todo el Ministerio Público. Recuerden ustedes que el Ministerio Público, lo que son los fiscales que nosotros vemos en la televisión, o ustedes a lo mejor han tenido alguna experiencia personal, eso es importante principalmente. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, recuerden ustedes que no va en defensa de la víctima. Quien va en defensa de la víctima en un juicio penal es el querellante. El Ministerio Público lo que hace es propender la seguridad de la población, ¿ya? Eso es muy importante que lo tengan claro. Claramente, de forma indirecta protege a la víctima, ¿ya? Porque es parte de esta comunidad, de la población. Pero su rol es defender los delitos que atenten contra la población, ¿ya? Pero no defender a la víctima, porque quien defiende a la víctima es el querellante, ¿ya? Y por otra parte, quien asume la defensa del imputado es el defensor, ¿ya? Y si no tiene defensor privado, lógicamente, en virtud de un derecho constitucional, que ustedes ya lo van a estudiar el próximo semestre, se le permite el derecho de defensa gratuita, ya que el defensor público. El defensor público asume las causas principalmente de quienes no pueden defenderse o pagar un abogado particular. Otro deber también que encontramos en el artículo 1, inciso 5, es el de dar protección a la familia y propender a su fortalecimiento. Ya habíamos señalado que la Constitución eleva a la familia a la categoría de núcleo fundamental de la sociedad.
Y en este orden de cosas no resulta extraño que uno de los principales deberes del Estado consista, lógicamente, en dar protección a la familia y propender a su fortalecimiento. Por último, podríamos señalar también que es deber del Estado promover la integración armónica de todos los sectores de la nación, ¿ya? Y además también, que yo lo considero como un quinto, pero también lo pueden considerar como un cuarto, asegurar el derecho a las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Este deber del Estado se relaciona directamente con la consecución del bien común, ¿ya? Alcanzar esta promoción del bien común. Porque en la medida que el Estado sea capaz de lograr que cada persona, cada institución o grupo, que todas las fuerzas o energías desarrollen sus actividades de forma armónica y coordinada, cada una de ellas va a poder contribuir de mejor manera a este fin de alcanzar el bien común. Por tanto, por otro lado, si entendemos que el bien común implica crear las condiciones sociales que permita a todos y a cada uno de los miembros de la comunidad nacional su mayor desarrollo material y espiritual posible, ¿ya? Resulta miembros de la comunidad nacional, resulta del todo concordante entonces que el Estado asuma como un deber el asegurar el derecho a las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, puesto que en la medida que cada persona tenga las oportunidades necesarias, su esfuerzo personal y su capacidad podrá rendir buenos frutos. ¿Ya? Es muy importante eso. Entonces, claro, vuelvo a repetir, el deber del Estado aquí es bastante ambicioso. Ya no lo repite solamente en una parte, sino en varias partes, y lo consagra como un deber, ya no solamente como la finalidad. Nosotros detectamos que la finalidad era promover el bien común, pero aquí precisamente lo establece además como un deber del Estado. Entonces es importante considerar las funciones que debe reunir y las funciones que debe ejecutar, principalmente el Estado. Bueno, y recién después de varias clases hemos terminado el artículo 1 de la Constitución. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es el artículo 2, que es bastante cortito. ¿Ya? Profesora, ¿Sí? le quería avisar que Fabiana tuvo que desconectarse por motivos personales de la clase, pero sí estuvo la mayor parte. Está bien. Sí, no se preocupe. Gracias, Catalina, por avisarme. Espero que esté todo bien. La estamos grabando, así que después ya la puede revisar sin problema. Ya, gracias. Bueno, vamos a ver entonces por fin el artículo 2 de la Constitución. ¿Y qué dice? Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Aquí no les puse la foto del himno porque era bastante raro cómo colocarle la foto del himno. Le iba a colocar a alguien cantando, pero mejor me quedé con los emblemas. Bueno, de acuerdo a lo que señala la Real Academia de la Lengua Española, nosotros podemos definir como emblema un símbolo en que se representa alguna figura al pie de la cual se escribe algún lema que declara la idea de que ésta encierra. ¿Cuál es el lema de nuestro escudo? Por la razón o la fuerza. Tal cual, por la razón o la fuerza. ¿Ya? Por la razón o la fuerza. Buen lema el que hay. Bueno, desde un punto de vista más amplio, el propio diccionario también nos dice que emblema es una cosa simbólicamente representativa de otra. ¿Ya? Y en este sentido, nosotros, o más bien el constituyente, estableció de forma expresa que son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. ¿Ya? La Constitución señala que todo habitante de la República le debe respeto a los emblemas nacionales. ¿Ya? Todo habitante de la República le debe respeto a los emblemas nacionales. Y así, el artículo 22 de la Constitución prescribe expresamente: todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales.
¿ya? Por eso muchas veces hay que colocar la bandera, por ejemplo, el 18 de septiembre. En general en Chile se respetan bastante las tradiciones culturales, pero ahora más que tradiciones, nosotros podemos ver que son los emblemas nacionales, ¿ya? Son emblemas nacionales y es bastante interesante tenerlos en consideración. El himno, bueno, se dice que el himno, no sé si era el himno, la bandera de Chile, que era no sé si era el mejor himno del mundo o era la mejor bandera del mundo, una de las dos. Dice El himno, profesora. el himno. Por abajo el de Francia, algo así era por lo que leí. Ah, ¿no es cierto? Yo sabía que alguno de ellos era el mejor del mundo, según la academia. Ya, sigamos entonces. Y no hay mucho más que decir sobre el artículo 2, solamente que se les debe el respeto, y está consagrada en el artículo 22 principalmente, que hay que deberle respeto, ¿ya? A Chile, no solamente a los emblemas nacionales, sino que a Chile. ¿Y cómo representamos a Chile? Por medio de estos emblemas. Profesora, consulta. ¿Y? Buenos días. Bueno, Con los pueblos originarios chilenos, entre más reconocimiento tienen, ¿podría ser que ellos también tienen un emblema en la bandera que ellos tienen? Y esta pudiese en algún momento en el futuro, por ejemplo, con la nueva constitución o modificaciones, puede haber la posibilidad, por ejemplo, de tener una nueva bandera para Chile. claro, claramente que sí. Claramente que sí, porque la constitución que se plantea, el nuevo proceso constituyente plantea hacer hoja en blanco, es decir, que vuelve todo foja cero. Es probable que se mantengan algunas cosas, pero es posible que se modifiquen otras. Recordemos que también los pueblos originarios tienen también sus propias leyes, ¿ya? Y están establecidas y consagradas muy bien en tratados internacionales que han sido suscritos por Chile. Por tanto, en ese caso, lógicamente, ellos también pueden a ver, ¿cómo decirlo? Es tener sus propios emblemas, ¿ya? Tener sus propios emblemas, como por ejemplo la bandera mapuche, ¿ya? Que es un emblema de este pueblo originario, que es parte de nuestra nación y lógicamente podría cambiarse e incluirse, no solamente estos 3 emblemas que hemos hablado, podrían incorporarse otros, claramente que sí. A Gracias. menos que ellos lo permitan también, porque puede que ellos no lo permitan. Claro que sí, buen punto. Bueno, vamos entonces ahora al artículo 3, la forma de Estado. Y aquí es importante tener bien claro que una es la forma de Estado y otra es la forma de gobierno, ¿ya? Son cosas distintas. Veamos nosotros entonces, ahora vamos a ver en el artículo 3, primero la forma de Estado, ¿ya? Y aquí respecto a la forma de Estado, y aquí les recomiendo ver también sus apuntes de teoría política, porque ahí se estudia en detalle las formas de Estado y las formas de gobierno, que suelen confundirse, pero son cosas distintas. Aquí dice la norma que el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento y la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Esta disposición constitucional, lógicamente, se refiere a la forma de Estado y a la administración del Estado y al proceso de regionalización, ¿ya? El artículo 3 de la Carta Fundamental adopta para Chile la forma de Estado unitaria. ¿Ya? Esa es la forma de Estado que tenemos. El Estado unitario puede ser definido como el Estado en que el poder conserva una unidad en cuanto a su estructura, no poseyendo más que un solo centro de impulsión política fundamental. ¿Cuál sería la contrapartida de un Estado unitario? El Estado federal. Bien, ya. El Estado federal es una de las manifestaciones en concreta de las confederaciones, ¿ya? Entonces, claramente ahí encontramos que un Estado federal sería distinto. Nosotros ya cuando entremos a la primera unidad, finalmente, vamos a ver que hubo un ensayo constitucional en la cual se trató de instaurar un sistema federal en Chile. Lógicamente no tuvo resultado,
principalmente por la forma de nuestro país. Eso es lo curioso. Por eso fracasó. Porque Chile es largo y angosto. Y principalmente fracasó porque finalmente no se pudieron, las regiones se consideraban estados, ¿ya? No se pudieron colocar de acuerdo y fracasó rotundamente, ¿ya? Pero existió la idea también de que Chile fuera un estado federado como Argentina, Brasil, lógicamente Estados Unidos. Ya, voy a volver a repetir la definición de estado unitario. El estado unitario puede ser definido como el estado en que el poder conserva una unidad en cuanto a su estructura, no poseyendo más que un solo centro de impulsión política fundamental. Respecto de la administración del Estado, dice la Constitución que será funcionalmente descentralizada o desconcentrada en su caso de conformidad a la ley. Analicemos, por tanto, brevemente qué aspecto implica la descentralización y la desconcentración. Quizás también sea conveniente aclarar que, según lo que dispone el mandato constitucional, se descentraliza o se desconcentra la función administrativa y no el resto de las funciones del Estado. Como la función... ¿Cuáles otras funciones del Estado conocemos? ¿O conocen ustedes? ¿Cuáles son las funciones del Estado? Porque yo les dije lo que se descentraliza y desconcentra es la función administrativa solamente. Pero el Estado tiene otras funciones. ¿Cuáles más conocen? Creo que profesora, si mal no recuerdo, sería representar a Chile internacionalmente, cosas así, ¿o no? No. ¿Qué otras funciones conocen? Funciones del Estado. Profe, usted habla de las funciones del Estado como el poder legislativo, Ya, por ahí va. ejecutivo. Ya Ya. tenemos entonces la función legislativa, la función Y el poder judicial, ¿o no? O sea, no, o sea, está la función, jurisdiccional. claro, justamente. ¿Y qué otras más funciones? Porque dije que la función administrativa es la que se descentraliza o se desconcentra. ¿Y qué otras más funciones podemos encontrar? Ejecutiva, Es que esa es la administrativa. Solamente hay 3 funciones del Estado. No se confundan entre los poderes del Estado con las funciones del Estado. Son distintas. Ya. Tarea, volver a ver, revisar los apuntes de teoría política. Encontramos también nosotros otras funciones como la función contralora. No sé si se recuerdan, la función contralora. La función contralora no implica solamente fiscalizar la actuación de los órganos del Estado. ¿Ya? La función contralora lo que implica es además dejar sin efecto los actos que realizan los órganos de la administración del Estado. ¿Quién realiza la función contralora principalmente en nuestro país? La Contraloría, la Contraloría. Bien, la Contraloría General de la República. Claro. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Es uno de los órganos, porque lógicamente no es el único, existen otros como el Tribunal Constitucional, que también tiene una función contralora, los tribunales de justicia también la tienen, pero la principal la realiza la Contraloría. Y también existe otra función como la función electoral, son 6 funciones del Estado, ¿ya? La otra es la función electoral. Y aquí es importante también esta función electoral, porque la función electoral, quien la ejecuta son los ciudadanos, ¿ya? Y los ciudadanos en el fondo aprueban o rechazan la actuación de un determinado autoridad a través del derecho a sufragio,
¿ya? Entonces es importante también considerar esa función que es distinta. Bueno, entonces lo que se desconcentra, vuelvo a repetir, o se descentraliza es la función administrativa del Estado, ¿ya? No las otras funciones como la función electoral, legislativa, jurisdiccional, ya, esas no. La desconcentración, ¿en qué consiste? ¿Alguien recuerda esto? Porque yo sé que lo vieron. Sería así como separar los poderes, por así decirlo, delegar distintas funciones. Ya, por ahí vamos, por ahí vamos. Veamos qué es primero la desconcentración. Consiste en una traslación de competencias resolutorias de los órganos superiores de la administración en órganos inferiores sometidos jerárquicamente a los primeros. Es decir, la desconcentración, el vínculo que une al órgano superior de la administración con el órgano inferior, es un vínculo de jerarquía. ¿Ya? Existe un vínculo de jerarquía. En otras palabras, aquí, el órgano superior en cualquier momento puede impartir órdenes al órgano desconcentrado. ¿Ya? En cualquier momento le imparte órdenes. Ahora bien, también, de acuerdo a lo que dispone la Constitución, la desconcentración puede ser de dos tipos, funcional o territorial. La desconcentración administrativa territorial, ¿cuál es? Es aquella en que la traslación de competencias resolutivas se realizan tomando en consideración el ámbito territorial. La desconcentración administrativa funcional, en cambio, tiene lugar cuando la traslación de competencias resolutivas se hace en atención principalmente a una determinada materia, ¿ya? Más que considerando el territorio a diferencia del anterior. Aquí es importante que ustedes tengan claro que se actúa con la misma personalidad jurídica del Estado, ¿ya? Tiene el mismo patrimonio, el órgano desconcentrado tiene el mismo patrimonio del Estado y actúa bajo la misma personalidad jurídica. ¿Ya? Eso es importante en la desconcentración. Profe, la desconcentración funcional, entonces, por poner un ejemplo, podrían ser los ministros, ¿no? Los ministros de Estado que cumplen esa función, o sea, esa desconcentración funcional. Está bien, pero hágame la bajada con un órgano inferior. Inferior. Claro. Es O que usted hace la relación presidente de la República y ministerio. claro, en el sentido de la desconcentración funcional, porque territorial podría entenderlo como los intendentes que están en diferentes regiones o los gobernadores. Exacto, ese es un ejemplo de función territorial. Claro. Y, por ejemplo, de materia, nosotros podríamos tener el ministro de Salud, que hace la bajada al Ceremi de Salud. ¿Ya? Porque si bien esa contempla ambas, porque recordamos que las Ceremi son por región, también es sobre una materia, que es la materia de salud. ¿Ya? No sé si queda más o menos claro, Nicolás. Sí, profe, quedó claro. Sí. Entonces lo importante es que actúa en la desconcentración, actúa con la misma personalidad jurídica del Estado. ¿Ya? ¿Cómo se llama la personalidad jurídica del Estado? ¿Usted cuando demanda al Estado, a quién va a demandar? ¿Al fisco o no? No. Eso, tal cual. Sí. ¿Quién, Nicolás? Uno demanda al fisco Claro. de Chile. ¿Ya? Esa es la persona jurídica, el fisco de Chile. Usted no demanda al Estado de Chile, sino al fisco. Bien. Bueno, el artículo 33 de la Ley General de Bases de la Administración del Estado señala lo siguiente. Artículo 33 de la Ley de Bases artículo 33 de la Ley General de Bases de la Administración del Estado señala: sin perjuicio de su dependencia jerárquica general, la ley podrá desconcentrar territorial y funcionalmente a determinados órganos. La desconcentración territorial se hará mediante direcciones regionales a cargo de un director regional, quien dependerá lógicamente, jerárquicamente del director nacional de servicio, ¿ya? Y así nosotros lo podemos ver en los distintos órganos. No obstante, para los efectos de la ejecución de las políticas y planes y programas de desarrollo regional,
estarán subordinados al intendente a través de la respectiva secretaria regional ministerial, ¿ya? Que nosotros ya vimos que uno obedece a uno y el otro puede obedecer a otro. La desconcentración funcional se realizará mediante la radicación por ley de atribuciones en determinados órganos del respectivo servicio. Yo sé que esto de repente es medio enredado, ¿ya? Pero quédense con lo que les dije, que actúan, la desconcentración es que el órgano inferior actúa con la misma personalidad jurídica del superior, que es la personalidad jurídica del fisco, y no tiene patrimonio propio, porque actúa con la personalidad jurídica del Estado, que es el fisco, ¿ya? Quédense con eso y ahí se dividen en territorial, según si es territorio la bajada del órgano inferior o de acuerdo a la materia en específico, ¿ya? Veamos la segunda, la descentralización. En general, la descentralización se caracteriza por lo siguiente. La primera característica que nosotros podríamos encontrar aquí, que existe una personalidad jurídica de derecho público, funciones, atribuciones y patrimonio propio. Estamos hablando del órgano inferior, ¿ya? Encontramos un órgano inferior con personalidad jurídica propia, ¿ya? Todo establecido y regulado por la ley siguiendo los principios y matrices trazados por la Constitución. ¿Qué ejemplo se les viene a la cabeza que tenga personalidad jurídica propia? ¿Una municipalidad? Bien, las municipalidades. Ya las municipalidades son un muy buen ejemplo de descentralización. Otra característica de los órganos descentralizados es que sus integrantes son elegidos por regla general mediante sufragio universal y votación directa, como los alcaldes, por ejemplo, los concejales. Esta regla se convierte en excepcional en los órganos descentralizados en nuestro país, pues solamente se cumple en Chile a nivel municipal a propósito de los concejales y los alcaldes, como yo les decía. En tercer lugar, otra característica que nosotros podemos encontrar de los órganos descentralizados es el régimen estatutario propio, incluyendo la normativa aplicable a quienes trabajan en este ente descentralizado. ¿Por qué? Porque es dictado con autonomía por los órganos de las entidades descentralizadas dentro de la competencia que la Constitución y la ley les ha conferido. Por ejemplo, encontramos una ley orgánica de municipalidades, ¿ya? Tenemos una ley propia que regula cómo funcionan las municipalidades. Finalmente, tienen un sistema de control propio, ¿ya? Sin perjuicio de la revisión en los términos que fije la ley, de ciertas decisiones o actuaciones por los órganos centrales y las instrucciones fiscalizadores externas del ente descentralizado. Por eso es que la Contraloría puede meterse en lo que hace el municipio, ¿ya? Porque igualmente hay una fiscalización, ¿ya? La descentralización administrativa también puede ser de dos tipos. Puede ser funcional o territorial. La primera de ellas, bueno, después les voy a dar el ejemplo. La primera de ellas tiene lugar cuando la descentralización se produce en razón primordialmente del desarrollo de una determinada función y no el territorio, ¿ya? La funcional. Por ejemplo, ¿se les ocurre algún caso en razón a la materia y no al territorio? Perdón, ¿puede repetir la definición de lo que era funcional? La funcional se refiere a aquí, se realiza en el fondo en conformidad al desarrollo de una determinada función y no del territorio. Ok, y dar un ejemplo de una descentralización funcional. ¿Eso es lo que quiere usted? ¿Sí? Una descentralización funcional, claro. Que tenga Podría. patrimonio propio, regulación propia, pero igualmente es un órgano de la administración del Estado. Los core, ¿o no? Los core. Ya, bien, bien. ¿Qué otro ejemplo más tendríamos? Pero ojo que el core es un buen ejemplo, pero no de funcional. Recuerden que la Claro, funcional va en sí. respecto a la materia. Sí, claro. ¿Cuál otro podría ser?
Ya, se los doy yo. El Consejo Nacional de Televisión, ¿ya? Porque incluso tiene una norma, una ley que lo regula, una ley orgánica propia, que es la ley 18.838, ¿ya? Y su mismo artículo primero señala, es un servicio público autónomo, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el presidente de la República por intermedio del Ministerio y Secretaría General de Gobierno, ¿ya? Ese es un buen... ¿Sí? ¿El Banco Central puede ser uno también? También, otro buen ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos otro ejemplo. Ya, y ahora vámonos al otro. En cambio, la descentralización territorial se realiza básicamente en consideración al factor territorio. Y aquí tenemos el buen ejemplo que habíamos hablado de las municipalidades y también de los CORES, ¿ya? Respecto a las municipalidades, nosotros tenemos el artículo primero de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas. Justo estamos en una época compleja y vemos lo que dice el artículo primero. Bueno, aquí tenemos un profesor, que es el profesor Humberto Nogueira, que yo creo que ya se los he nombrado bastante, que es un constitucionalista muy, muy bueno, es muy riguroso en sus exámenes, uno de los mejores constitucionalistas a nivel no solamente nacional, sino internacional. Él señala que en los procesos de descentralización administrativa, ya sea territorial o funcional, el Estado dota de personalidad jurídico al órgano descentralizado, asignándole un patrimonio propio y una gestión independiente de la administración central, rompiéndose así los vínculos de dependencia jerárquica y manteniéndose solamente los vínculos de tutela, ¿ya? Y aquí es muy bueno lo que señala el profesor Humberto Nogueira, porque en el fondo él dice, en la desconcentración lo que existe es una dependencia jerárquica, ¿ya? En cambio, en la descentralización solamente existe una relación o un vínculo de tutela o fiscalización, nada más allá. ¿Ya? Eso es importante para que lo tengan claro. Y aquí también es importante aclarar que la tutela es un vínculo que otorga un poder de carácter limitado, ¿ya? Estamos hablando en el caso de la tutela principalmente en la desconcentración, ¿ya? La tutela es un vínculo que otorga un poder de carácter limitado y concedido por la Constitución o la ley a una autoridad central sobre los agentes descentralizados y sobre sus actos, con el fin de proteger el interés general y hacer, lógicamente, respetar el ordenamiento jurídico. En el inciso segundo, que ustedes tienen en pantalla, se prescribe: los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias, comunas y comunas del territorio nacional, ¿ya? La pregunta del millón, ¿qué es la regionalización? Porque nosotros ya analizamos que es que Chile sea Estado unitario, también revisamos que era que fuera desconcentrado y descentralizado, y ahora la pregunta es la regionalización, ¿ya? Entonces el artículo 3 apunta a 3 materias bastante relevantes. La pregunta aquí entonces, ¿qué es la regionalización? Bueno, nos define qué es la regionalización el mismo profesor Humberto Nogueira que yo les estaba señalando hace un momento. Y él señala que el regionalismo constituye la toma de conciencia de intereses comunes que une a las personas que viven en un territorio homogéneo, los que aspiran a participar en la gestión de dichos intereses. Por tanto, la regionalización es un proceso
a través del cual el Estado adopta las medidas necesarias con el fin de que las regiones participen en la gestión de sus intereses. Si nosotros vemos esta definición y la comparamos con lo que señalaba el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, no es muy distinto. Lo que busca la regionalización, lo que buscan los municipios es bastante similar, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. La regionalización es considerada como un bien por nuestro constituyente y como una herramienta útil que permite acercarnos como sociedad al bien común, ¿ya? Entonces, a través de la regionalización, a través de los municipios, como yo les decía, ¿qué se pretende hacer? Alcanzar el bien común, ¿ya? Eso es muy importante. Bueno, cabe destacar que el mandato precedentemente expuesto no solamente va dirigido a el legislativo, ¿ya? Para que creen leyes que promuevan la regionalización, etc. Sino que este mandato más bien va hacia todos los órganos del Estado, ¿ya? Y a todos los poderes públicos. En todo caso, nosotros también tenemos que exponer ahora que el artículo 115 de la Carta Fundamental establece algo muy interesante para lo que estamos estudiando. ¿Qué señala? Para el gobierno y administración interior del Estado, a que se refiere el presente capítulo, se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo. Las leyes que se dicten al efecto deberán velar por el cumplimiento y aplicación de dicho principio, incorporando asimismo criterios de solidaridad entre las regiones, como el interior de ellas en lo referente a la distribución de los recursos públicos. Uy, ojo ahí. Por tanto, esto dice el artículo 115 de la Constitución. Por tanto, la nueva redacción del inciso segundo del artículo 3 es perfectamente armónico con este artículo 115, ¿ya? Pero por sobre todo con el inciso final del artículo 1, que también impone como deber del Estado, que lo acabamos de revisar, el promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, ¿ya? Entonces aquí vemos tres normas que son bastante armónicas. El artículo 1, inciso final, que ya revisamos, el artículo 3, a propósito de la regionalización, y también el artículo 115 de la Constitución. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo van fluctuando estas distintas normas que son muy interesantes. Pero, profe, tengo como una inquietud, o no una inquietud, sino que una reflexión, más que nada. Diga. Es que ellos dicen, es promover, no es un deber, a comparación del artículo 1, en Claro. su inciso, el inciso segundo, donde habla del bien común, ellos también promueven, pero no así es un deber del Estado como por ejemplo con el inciso 5 del artículo 1, donde es un deber del Estado resguardar la seguridad nacional. Claro. Ahí es un deber, pero para lo demás, como por ejemplo en fortalecer la regionalización, ellos deben promover, no es un deber. Entonces es como una pillería que hacen en definitiva con una palabra. Exacto, tal cual. La transforma inmediatamente en obligación de medio, como lo hablamos al principio. Pero en simple juicio de ellos van en armonía. Ya el espíritu de la Por norma supuesto, claro, apunta sí. como algo bastante similar. Francisca. Profesora, ¿qué significa armonía en este caso? Armonía es que van en concordancia, ya que son coherentes las normas entre sí. Coherencia, ya. Muchas gracias. Recordemos que una de las, ya haciendo un paralelo, cuando uno estudia introducción al derecho, uno ve las características del ordenamiento jurídico. Y una de las características del ordenamiento jurídico es la coherencia. ¿O por qué? Si es que no hay coherencia, se puede generar una antinomia. Ya no sé si lo recuerdan. Y ahí existe, en el fondo, lo que dice esta característica de que el ordenamiento jurídico es coherente y es armónico, es principalmente que no existen vacíos, ni lagunas, ni contradicciones entre sus normas.
y si es que llegara a existir, es el mismo ordenamiento jurídico que provee las herramientas para conciliar esas diferencias, ¿ya? Que son las famosas antinomias, y ahí podemos encontrar distintos criterios para resolver estas contradicciones que si es que llegaran a encontrarse. Que en la Constitución existen algunas, ¿ya? Ya vamos a ver, existen algunas. Pero es el mismo ordenamiento jurídico que la otorga, y ahí tenemos el criterio jerárquico, cronológico, de especialidad, etc. Existen varios criterios para poder hacer armónico este sistema jurídico, pero aquí vemos justamente 3 normas que van en la misma dirección. Pero profesora, ¿por qué en ese caso no ponen exactamente la palabra coherencia al tiro? Y podrían poner y promover porque suena mejor decir la armonía. No, es que no es que la armonía en el fondo lo diga el constituyente, sino que nosotros, si revisamos estas 3 normas, podemos ver que son coherentes entre sí, ¿ya? Excepto lo que decía Nicolás, que es una buena observación, porque aquí nos habla de la regionalización, artículo 3º, nos habla de promover el fortalecimiento de la regionalización. Si yo retrocedo al primero, lo que me habla es el deber de promover la integración, también promover, ¿ya? Entonces aquí solamente encontramos normas de promover, ¿ya? Pero en el fondo, ¿cómo aseguramos el resultado? Que eso es lo que nos interesaría más que promover. Más que una obligación de medio, debería ser una obligación de resultado. Pero ahí nosotros también vemos que estas 3 normas no actúan de manera aislada, sino que buscan una misma finalidad, que es el bien común, y lo encontramos esta finalidad de promover el bien común en distintos sectores, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Como nosotros. Claro, y yo, profe, lo hablaba por el tema de los presupuestos que llegan a las regiones. Por ejemplo, en el norte, en la región de Atacama, si es que no me equivoco, o sea, no en la región de Atacama, no sé cómo, sí, me parece que en la región de Atacama, donde está Codelco, o sea, no donde está Codelco, sino donde está esta empresa que es minera. El presupuesto que llega para esa región es bajísimo, donde está Calama, son ciudades que son lamentablemente escasas de recursos, y siendo que tienen un área que es de un recurso natural tan importante como es el cobre. Claro. Y por lo tanto no llega un presupuesto bueno, y no es equitativo el desarrollo para ellos. A eso era mi duda. Y de hecho, veamos que nosotros leíamos hace poco que hay que tener una misma distribución de recursos, o equitativa, o al menos proporcional. Claro. Pero también eso muchas veces no se llega en la práctica. Muchas veces por mal manejo político, administrativo, etc. Es bastante complejo. Imagínense que manejar el Estado es como manejar una empresa gigante. Entonces ahí muchas veces hay problemas. Pero bueno, chicos, los voy a dejar hasta acá, porque tengo ahora que reunirme con los profesores a las 2:30. Pero, bueno, no sé si tienen alguna duda más. Sí, profesora, una muy breve. Desconcentración y, ¿cuál era la otra palabra? Descentralización. ¿Pueden ocurrir a la misma vez las dos, o tiene que ser una o la otra? ¿Usted se refiere a un mismo órgano inferior? ¿Un órgano de la administración podría cumplir 2? No, tiene que ser o desconcentrado o descentralizado. Ya, gracias. Lo que sí podría ocurrir es que un órgano, por ejemplo, descentralizado, sea a su vez, o más bien desconcentrado, que era el ejemplo que yo les daba de la Ceremi, un órgano desconcentrado a su vez sea funcional y territorial. Porque la Ceremi Salud lo vemos territorial porque abarca la 5ª región, es la bajada del Ministerio de Salud a la Ceremi Salud, pero además es sobre una materia en específico, ya que es la materia de salud. Entonces ahí vemos un caso de que es desconcentrado funcional y territorialmente. Gracias. Otro caso bueno de desconcentración que les iba a mencionar, el servicio de impuesto interno, ¿ya? En sus bajadas en las regiones también, sus distintas oficinas. Es sobre una misma materia, ¿ya? Es un caso de funcional, ¿ya? Atendiendo a la materia que son tributos en específico. Ya, chicos, ¿hay alguna otra pregunta? No, profe. Ya. ¿Va a subir la clase al tiro? Sí, la subo al tiro. Ya, perfecto. Voy a subir inmediatamente. A veces se me demora un poco el YouTube en cargarme. Hay veces... Profesora, usted... Perdón, ¿usted va a ver lo que son los trabajos que hicimos en la actividad? ¿O sí, no?
Sí, los voy a ver y Mira. yo les comentaba en un principio, claro que no estaban todos, que me tengan paciencia, por favor. Ténganme Ya. paciencia, pero no me quiero comprometer con una fecha que no voy a cumplir. Entonces, ténganme paciencia, pero sí o sí los vamos a tener antes de finalizar todas las pruebas. Porque la idea, yo les comentaba que lo que yo hice ahora en vespertino, que está cerrando porque ellos son trimestres, los chicos dieron sus pruebas recuperativas y una vez que yo tenía todas las notas en el sistema, limpias, sin subir décimas ni nada de eso, después yo les subía las décimas, ya la nota más baja, pero una vez que yo tenía ya todas las notas, porque de esa forma también lo favorecía más. Ya, gracias. Francisca, acuérdese usted de hablar con la profesora Paula. Sí, sí voy a hacer eso. Mándele un correíto por ahí para ver su caso. Gracias. Ya chicos, los dejo, espero que estén muy bien, cuídense y traten de descansar en lo posible el fin de semana. Que esté bien, profe, a usted igual. Igual, nos vemos. Chao, profe, que esté bien.